Gloria al Señor. Ok, ¿se escucha así? ¿No me escucho? 1, 2, 3. Vamos, 1, 2. ¿Estoy escuchando, sí? ¿Sí o no? ¿Alguien que me diga algo? No. ¿Algo pasa? ¿Sí o no? ¿Lo pongo más abajo? ¿Lo pongo más arriba? ¿O alguien que me diga qué hago? 1, 2, 3. Probamos, probamos. Probamos, 1, 2, 3. 1, 2. Ya, parece que vamos llegando, ¿verdad que sí? O sí, ahora sí me escucho. 1, 2, 3. Sí, ahora sí, estamos ahí. Muy bien. Digan ahora todos los que temen al Señor, porque para siempre. Amén. Qué bendición que estamos llenos de su palabra, ¿no le parece? Tenemos que ser como los puritanos, que dicen que si tú los pinchabas o los pellizcabas, le rompías la piel con un pellizco, brotaba escritura, brotaba la palabra de Dios. Qué hermoso es ser llenados de esa manera, ¿verdad que sí? Sobre todo cuando nosotros pasamos por tiempos de dificultad, por tiempos de apremio, por tiempos difíciles, por momentos de estrechez, de angustia, de aflicción, de dolor, de persecución, de enemigos que se nos oponen. Nosotros podemos siempre decir que el Señor es misericordioso con nosotros, ¿verdad que sí? Hay una frase que nosotros usamos para definir la mayor parte, si no toda nuestra teología. Y nosotros siempre decimos que el Señor es nuestra salvación, ¿no es cierto? Y antes de seguir, por favor, el telefonito que está sonando, hagamos lo que cese de sonar para que no tengamos problemas. Muy bien. Decimos las salvaciones del Señor. Amén. Solo Dios salva, pero para decir que solo Dios salva, entonces es una frase muy interesante porque hace presuponer varias cosas. Lo primero que hace presuponer es que si yo digo que el Señor es mi Salvador, hace presuponer que yo estoy en grande riesgo, ¿no es cierto? Que requiero ser salvo. Eso es lo primero que se presupone. Lo segundo que se presupone, que sale automáticamente, es que el Señor es todopoderoso para salvarme. Yo tengo necesidad, tengo urgencia, estoy en riesgo, estoy en peligro, necesito un Salvador y el Señor es el Salvador. Y lo tercero que sale a flote ahí claramente es que el Señor pone todo su poder y autoridad, su mano poderosa, en rescate, en salvación para nosotros. Así que cuando usted diga que el Señor es su Salvador, no olvide todo lo que está ahí inmerso. Y precisamente el salmista el salmo que hemos estado estudiando, describe esta circunstancia. Así que voy a invitarle a que vayamos, por favor, al Salmo 118. Mientras llegamos ahí, recordemos que es un salmo que nos habla acerca de la fiesta que hay cuando el Señor viene a su templo. Cuando el Señor se presenta ante su pueblo y viene a su templo. Aquella circunstancia feliz que nosotros estuvimos leyendo en Mateo es descrita en el Salmo 18, tal como debió ser en aquel momento, pero como no lo fue allá, lo será entonces en la segunda venida del Señor. Y la idea de que vayamos al Salmo 118 es que estemos preparados, que estemos enterados de cuál es nuestra conducta, cómo nosotros debemos de dirigirnos delante del Señor. Y como la procesión la tenemos aquí antes de que Él venga, así es como debemos de vivir. Comienza el Salmo 118 diciendo que debemos de alabar con gratitud al Señor. Pablo hace eco de esto cuando nos dice que nosotros debemos de dar gracias a Dios en todo y por todo.
Y nos dice, ¿por qué? Porque Dios es bueno y porque su trato con nosotros es de tal manera que siempre tenemos su brazo poderoso en favor de nosotros. Para siempre su misericordia no se acaba. No podemos encontrar en la Escritura un lugar donde nos diga que bueno, hasta ahí llegó la misericordia de Dios. No lo encontramos porque su misericordia es para siempre, o su misericordia es eterna. Después el salmista, como estuvimos viendo la semana anterior, empieza a hablar acerca de cómo se ha manifestado la cercanía de la relación de Dios con él como Salvador, al punto de que él encuentra que no va a temer a nadie. ¿Qué le puede hacer el hombre si Dios está a favor suyo? ¿Qué le puede hacer el hombre? Nada le puede hacer. Él declara su confianza. Él no dice que ante las circunstancias difíciles no va a sufrir. Lo que dice es que antes de las circunstancias difíciles, él no va a tener temor. No dice que el Señor le quitó de angustia, dice que durante la angustia el Señor le favoreció y él no tendrá temor. Finaliza diciendo en los versos 8 y 9 de esa sección que es mucho mejor encontrar el refugio en Dios que confiar en el brazo o en las manos de los hombres. Es mejor refugiarse en Dios que confiar incluso en príncipes que al final de cuentas son hombres nada más que están revestidos de una manera más bonita, pero siguen siendo hombres. Es tan necio confiar en el hombre, sea una persona príncipe o principal entre los demás hombres, o sea una persona que no ostente ningún grado de reconocimiento o de honor. Al final de cuentas siguen siendo hombres. Pero ahora entramos a una sección muy interesante del texto. Si decimos que en los primeros 4 versículos la conclusión es que debemos alabar al Señor porque Él es bueno y para siempre su misericordia, y que en los próximos versículos la conclusión es mejor refugiarse en el Señor, la conclusión en esta porción que vamos a leer es que el Señor es mi salvación. Voy a leer para ustedes del verso 10 al 18, que les invito a que vayan conmigo y lo sigan con su vista. Recordemos que quien está hablando acá es el mismo Señor, como Rey eterno. Y dice, todas las naciones me rodearon. En el nombre del Señor, ciertamente las destruí. Me rodearon. Sí, me rodearon. En el nombre del Señor, ciertamente las destruí. Me rodearon como abejas, fueron extinguidas como fuego de espinos. En el nombre del Señor, ciertamente las destruí. Me empujaste con violencia para que cayera, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fortaleza y mi canción, y ha sido salvación para mí. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proezas. La diestra del Señor es exaltada. La diestra del Señor hace proezas. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. El Señor me ha reprendido severamente, pero no me ha entregado a la muerte. Vamos al Señor en oración. Qué grande y preciosa es tu palabra, Señor. Tiene supremacía en todo. Y es tan majestuosa que nosotros apenas podemos ver algo del brillo y ya con eso maravillarnos, Señor, de tu palabra. Permite ahora que alcancemos a apropiarnos de esa luz, que no solo la veamos con nuestros ojos naturales, con nuestro entendimiento natural, sino que venga a lo profundo del corazón como solo tu palabra lo sabe hacer. Es viva y eficaz y va hasta lo profundo de nosotros, hasta nuestro corazón, para hacer discernir las intenciones
y los pensamientos del corazón. Haz que eso tenga lugar en esta mañana, oh Dios Espíritu Santo, porque no vamos a alcanzar la riqueza que hay ahí, el fundamento que hay ahí, a no ser que realmente tú nos abras el entendimiento, que nuestra mente esté atenta, que nuestro corazón esté esperando, expectante, para aprender tus verdades y poder atesorarlas, Señor, acapararlas, que nadie las saque de ahí, que aunque vengan las aves a querer comer la semilla profundice tanto que no esté disponible y que produzca en nosotros el fruto, ese fruto que tú vienes a recoger el día que vengas por nosotros, Señor. Pedimos que así sea hecho en esta mañana, por la operación de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Una de las cosas características del cristianismo es que el cristianismo no hace que nosotros obviemos las circunstancias que estamos viviendo. No es el cristianismo una religión adormecedora, como en algún momento alguien dijo que la religión era el opio de los pueblos. Puede ser que eso ocurra con la religión, pero nunca con el cristianismo. El cristianismo, lejos de cerrar nuestra mirada a las circunstancias que estamos viviendo, muy contrario a eso, más bien nos hace enfrentar las circunstancias que estamos viviendo, sean estas cuán difíciles sean. Pero nos dice cómo debe de ser. El cristianismo nos abre el entendimiento para que nos demos cuenta de lo que nos está ocurriendo y sepamos la provisión que tenemos en Dios. Pablo oraba y decía que él oraba a Dios para que le diera a los efesios un entendimiento claro de todo lo que tenían a su disposición en las arcas, en las provisiones del Dios eterno, para que seáis plenamente capaces de comprender cuál es la profundidad, la anchura, la extensión del amor que el Señor nos ha dado y cómo ese amor se ha vertido para favorecernos y no más bien para aislarnos. Cuando nosotros leemos los versos 10 al 13 de este texto, nos damos cuenta de que hay una verdad que todos nosotros pasamos. Y es que nosotros tenemos enemigos a nuestro alrededor que continua y constantemente están atacándonos. Mire cómo lo dice el texto. Todas las naciones me rodearon. Verso 11. Me rodearon, sí, me rodearon. Verso 12. Me rodearon como abejas. ¿Sabe? El que es hijo de Dios debe de comprender que ha sido llamado a vivir una vida piadosa. Y al querer vivir una vida piadosa, los enemigos van a estar rodeándolo continuamente. Y no solo una vez, sino que si usted cuenta los me rodearon, aquí aparece en el verso 10, aparece en el verso 11 por dos ocasiones y aparece en el verso 12, 10, 11 y 12. 3 veces dice, me rodearon los enemigos, me rodearon las naciones, sí me rodearon como abejas alrededor. Lo rodearon por completo, lo asediaron con un cerco no doble, sino un cerco triple, son 3 versículos. Pero qué confianza tenía este escritor, qué confianza tenía este hombre que habla. Observe cómo le respondía a cada uno de los cercos que le ponía a los enemigos. En el nombre del Señor, ciertamente las destruí. Verso 10, verso 11. En el nombre del Señor, ciertamente las destruí. Y verso 12. En el nombre del Señor, ciertamente las destruí. Escribió Spurgeon de esta manera: es grande oír a un hombre que habla de esa manera cuando no es jactancia,
sino una tranquila expresión de confianza en Dios. Se invoca aquí unas abejas, ¿lo vieron? Como el enjambre que llega a un sitio específico y se juntan todas las abejas por completo para rodear. Así es como se describe la experiencia. Son ocasiones donde los enemigos del hombre empiezan a atacarlo y va llegando a un clímax en donde está completamente asediado. De eso se trata la expresión que está ahí. Nuestro Señor Jesús vivió esta experiencia, pues este salmo está escrito precisamente acerca de Él. Mire cómo fue designado por Isaías capítulo 53, versos 2 y 3. Creció delante de Él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado, desechado de los hombres, varón de dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Nuestro Señor Jesucristo fue entregado por la nación judía para que fuese llevado a la muerte. La nación judía le rodeaba para que fuese a la muerte. Fueron de entre ellos donde se gritó: crucifícale. Pero quien lo hizo fue las naciones gentiles representadas en esa ocasión por Roma. ¿Qué naciones podemos decir nosotros que estaban allí representadas? Pues entendemos que ahí estaba Grecia, ahí estaba Egipto, ahí estaba Fenicia, Asiria, los medos, los persas, todos consecutivos unos a otros, que iban acumulándose todas estas naciones para venir en contra del Hijo de Dios. Y ahí lo vemos asediado por todas las naciones una y otra vez. Y no solo en ese momento de la cruz, sino durante su vida y su ministerio. ¿Cuántas veces estuvo siendo continuamente incitado? Tanto por judíos como por gentiles. Al enfrentar el camino a la cruz, nuestro Señor fue definitivamente asediado por las naciones. Le rodearon realmente como abejas todos sus enemigos. Ahora, nuestra experiencia de vida cristiana también es un continuo enfrentamiento contra enemigos y enemigos poderosos. Tenemos por un lado la carne, pecado que todavía mora en nuestros miembros, que nos asedia, que nos rodea. ¿Y qué decir del mundo? Este sistema mundial que está asediándonos continuamente, incitándonos a pecar, incitándonos al mal, de diferentes formas. Los gobiernos, las noticias, y detrás de todo ello el enemigo de nuestras almas. El mismo Satanás poniendo en todo momento que sea posible ocasiones para que nosotros caigamos, tentaciones. Es una lucha triple en nuestra contra, así como lo dicen los 3 versículos. Así nosotros tenemos que luchar y nos vemos asediados. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida son los que son usados como instrumentos para llevarnos a nosotros hacia el mal. Son un asedio diario. Son un asedio diario. Y observe cómo se dice en el versículo 13. Me empujaste con violencia para que cayera. En el texto original, lo que nos quiere dar a entender, y está muy bien traducido, es que nos empujaban. Sin embargo, yo puedo empujar hacia allá. Si tuviera alguien a la par, lo puedo empujar hacia el otro lado.
Pero aquí el empujar del que se habla es un empujar como que yo tuviese a la persona a la par mía, justo a la orilla. Un empujar para que se caiga. No es un empujar para correrlo, es un empujar para botarlo, para que caiga. Así actúan nuestros enemigos. ¿Es bueno que el hombre tenga adversarios? Claro que sí. Así aprende, aún del mal, qué cosas tiene que corregir. Y es necesario que nosotros estemos asediados por el mal para aprender obediencia, para disciplinarnos. Veamos la visión que tiene el Nuevo Testamento respecto a los adversarios en Filipenses 1:28. De ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros. Y esto de Dios. Esos enemigos que están puestos ahí, ¿sabe? Es algo de Dios que va a resultar en salvación para nosotros. Cuando la gente se burla de ti, cuando la gente te excluye, cuando la gente te afecta, te daña porque eres seguidor de Cristo. Ellos están acarreando ira para el día de la ira, ciertamente. Pero lo que nos dice el Nuevo Testamento es que son el instrumento que Dios está usando para nuestra purificación. Eso va a resultar en nuestra salvación. Los enemigos nos rodean a diario y su forma de trato con nosotros es de forma violenta. Los ataques del enemigo son violentos, nunca son amistosos, aunque aparente presentarse inicialmente como tal. Los ataques del enemigo siempre es para vernos caer. El pecado nunca es para coquetear con nosotros, siempre es para hacernos caer. Porque es con violencia, es empujarte para que te caigas. Así ocurrió con Jesús, en cada paso tenía adversarios y cada uno le atacaba con violencia. Algunos de entre los fariseos buscaban ocasión para hacerlo pecar. Nosotros tenemos una lucha diaria contra el pecado, en todas sus formas y en todos sus frentes, siempre nos ataca con violencia. Lo mismo pasó el pueblo de Israel. El pueblo que fue puesto por Dios para que nosotros tuviésemos un aprendizaje en cabeza ajena. ¿Cuántas veces estuvieron asediados por enemigos? Y no los trataron con violencia. ¿Cómo los trató Egipto? ¿Cómo los trató Babilonia? No los trataron amigablemente, fue siempre con violencia. Rectifico. Y la intención de los enemigos es la caída. Ni siquiera le interesa a nuestros enemigos que nosotros pasemos a la muerte física. Eso no le interesa al enemigo. Sino que nosotros de alguna manera vivamos alguna experiencia relacionada con la muerte eterna, no con la muerte física. Nuestros enemigos lucharán por alcanzar una victoria espiritual cuando nos vean caídos, cuando hayamos pecado, cuando nos comportemos impíamente. Ellos verán ahí entonces su victoria. Tienen la intención de que nuestra ruina sea evidente, porque esto vitupera el nombre de aquel que nos trajo de las tinieblas a la luz admirable. He ahí del por qué incluso los puritanos que hemos estado viendo siempre estaban preocupados por mortificar continuamente el pecado en sus vidas, para que así el nombre de Cristo fuese siempre glorificado y nunca vituperado. Ahora, usted y yo sabemos que estando en Cristo, ya la muerte eterna fue vencida. No vamos a morir eternamente, sino que vamos a vivir eternamente. Amén. Tan seguro es eso, como firme es el nombre del Señor.
Él es el que lo hizo. Entonces el enemigo busca que caigamos en pecado para vituperar a Cristo, quien hizo eso por nosotros. En la palabra se nos dice que el nombre de Dios ha sido vituperado en las otras naciones por la forma en que se comporta la nación de Dios. Debemos sostenernos en pie y durante el día de batalla, que es cada uno de los días de nuestra vida, debemos de permanecer firmes, ir hacia adelante como cantábamos hace un rato, precisamente para que el nombre de Cristo sea glorificado, para que su gloria sea vista. Ahora, fíjese que los mismos versículos del 10 al 13 no solamente nos hablan de los enemigos rodeando, sino que nos hablan de qué es lo que ocurre además de que tenemos el asedio. Reitero, en el nombre del Señor ciertamente las destruí. En el nombre del Señor ciertamente las destruí. En el nombre del Señor ciertamente las destruí. Verso 13, el Señor me ayudó. Qué cosa más impresionante. Si tuviésemos que luchar en nuestras propias fuerzas, amados hermanos, no pasamos del verso 10. No llegamos a la mitad del verso 10. Pero qué hermoso que el Señor es nuestra ayuda, ¿no le parece? Y Él insiste en los versos en el nombre del Señor, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Tan poderoso es el nombre del Señor. Tan grandioso es el nombre, tan firme y tan seguro. Tanta fortaleza da el nombre del Señor, que Él a cada uno de los ataques del enemigo lo que hacía era recurrir al nombre del Señor. Se necesita mucha fe para estar uno en medio de la batalla y tener la seguridad y la certeza de decir, en el nombre del Señor, este enemigo lo voy a destruir. Fíjese que no es una actitud de desesperanza, una actitud de que ahora me está asediando el enemigo, ahora la lucha es muy fuerte, yo no puedo, no tengo fuerzas, no alcanzo. Antes de pensar todo eso, la misma experiencia que se nos está contando acá es: acuda directamente al nombre del Señor. En ese nombre tiene la victoria segura. ¡Qué maravillas! Vuelvo a citar a Spurgeon. Se han realizado en el nombre del Señor. Este es el grito de combate de la fe, ante el cual los adversarios huyen. Es en el nombre del Señor. ¿Recuerdan a David? Cuando enfrentó a Goliat, lo enfrentó en el nombre del Señor. Y así vemos vez tras vez, cuando las cosas se enfrentan en el nombre del Señor, sustentados en el nombre de Dios, para la gloria del nombre de Dios, invocando el nombre de nuestro Dios. Cuando las cosas se enfrentan así, los enemigos huyen. Resulta muy esperanzador para nosotros ver a Cristo tener plena confianza en el Padre Celestial. Este fue el salmo que el Señor cantó antes de que fuese entregado, esa última noche, cuando hubieron cenado. Y Él estaba cantando de sí mismo, diciendo: las naciones me rodearon, mas en el nombre del Señor, ciertamente, las voy a destruir. Él estaba seguro. En el fragor de la adversidad, el Señor Jesús recibió la fortaleza que proviene del nombre del Señor. Jesucristo siempre atribuyó a Dios todo buen propósito de lo que le estaba ocurriendo, aún de la lucha que enfrentaba. El nombre de Dios, Jehová de los ejércitos, esa fue su victoria. Y quiero decirte que nosotros tenemos exactamente el mismo escudo ante las batallas que nosotros estamos viviendo.
el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro campeón, nuestro vencedor. Él que nos hizo habitar junto con Él para que su victoria sea precisamente nuestra victoria. Se nos enseñó, entre otras cosas, y en relación con el nombre del Señor, se nos enseñó, por ejemplo, a pedir para la gloria del Padre. Todo aquello que pidáis en mi nombre, yo os lo daré para gloria del Padre. Juan 14:13. Se nos dice que es en ese nombre que nosotros nos congregamos y el Señor está presente. Cuando están 2 o 3 unidos en mi nombre. Mateo 18, verso 20. Es en ese nombre que recibimos el Espíritu Santo. Juan 14:26. Y es ante ese nombre que toda rodilla se doblará y que todos van a tener que confesarle como el Señor para gloria de Dios Padre. Es en el nombre de Jesucristo. Ahí es donde encuentras la fortaleza cuando estás siendo rodeado de enemigos, aún como abejas. Y quiero decirte esto. No quiere decir esto de ninguna manera que con invocar el nombre del Señor, entonces algo mágicamente va a acontecer para que los enemigos desaparezcan. De ninguna manera. Si usted se fija bien, leyendo correctamente, dice, en el nombre del Señor, ciertamente yo las destruí. Implica que una vez que has recibido la fortaleza del Señor, ejercita, actúa, haz lo que debes hacer, no en tus fuerzas, sino en las fuerzas que provienen de estar unido a nuestro Señor Jesucristo. Toca hacer, toca esforzarse. ¿Se acuerdan lo que se le dijo a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Yo no te dejo ni te desamparo. Ahí está mi nombre. Yo estoy esforzándote, pero esfuérzate tú y sé valiente. Lo mismo se le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia que ya te ha sido dada. Ahora esfuérzate. Se trata de esfuerzo, se trata de trabajo. No es un egocentrismo. No dice él, ciertamente las destruí con mi propia fuerza. Dice literalmente, en el nombre del Señor, ciertamente las destruí. Ciertamente me activé, ejercité mi brazo en la batalla. Estás en una batalla contra el pecado en todo momento. La victoria es segura en el tanto estés con el Señor y realizando aquello que el Señor te ha pedido que hagas. Los medios de gracia que el Señor nos ha dejado son para que echemos mano de ellos una vez que hemos sido fortalecidos en el Señor. Para que lo hagamos en el nombre suyo, para que la victoria sea reconocida en aquel que realmente nos está dando las fuerzas, para que la gloria quede donde debe de quedar. No se quedó sentado esperando a ver si el Señor le hacía llegar la victoria de alguna manera. Se esforzó por destruir a sus enemigos. 3 veces le asediaron, 3 veces fueron destruidos en el nombre del Señor. 3 veces se intensificó la lucha, 3 veces el Señor le fortaleció para vencer. Jesucristo no es nuestro modelo. Cuanto más daño le hacían, más amor expedía por sus enemigos. Aún en aquel precioso momento, Él ruega al Padre Celestial que perdone a los que le estaban matando en ese momento. Eso es ser fortalecido en el Señor. Nosotros tenemos el favor de Dios y al depender continuamente de Él, tenemos que ir venciendo y somos puestos para vencer el mal, continuamente. Porque continuamente se nos enfrenta. El Señor fue mi ayuda, dice en el verso 13. El Señor me ayudó. Y aún si lo leemos, vean lo que dice el verso 12. Me rodearon como abejas. ¿Y qué ocurrió con las abejas?
Véanlo, no lo estoy inventando. ¿Qué ocurrió con las abejas? Fueron extinguidas como fuego de espinos. Qué hermosa expresión, ¿no le parece? Esa especie entre las abejas que tiene el aguijón, ¿alguno lo ha sentido? Un aguijoncito, ¿verdad? Con lo cual punzan. Pero ¿qué pasa cuando hacen eso? Y luego se van. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué fin le espera a la abeja? Gracias. Lo máximo que pueden hacer es punzar. Pero luego que se van, como ahí queda el aguijón, ellas van a morir. No se mantienen. Qué hermosa expresión, ¿no le parece? Cuando los enemigos atacan y empujan con fuerza hacia abajo para que nosotros nos caigamos, el Señor es nuestra ayuda. Él nos mantiene firmes y no me voy a caer, porque estoy en Él. Amén. Ese poder de Dios con que nos fortalece es el mismo del que nos da un cierto atisbo Pablo en Efesios 3:20, que dice: y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder suyo que actúa en nosotros. Es un poder de Dios que está actuando en la vida de todo creyente. Y para entender mucho mejor, si bien Pablo nos da un atisbo, Judas nos deja bien claro el panorama. Judas 1:24, y dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Él es poderoso para guardarnos sin caída. El poder que tú necesitas para permanecer firme está en Dios y está disponible para aquellos que están unidos a Dios en Cristo Jesús, que tienen una relación íntima. El poder no se expide a lo lejos de Dios, el poder se otorga a aquel que tiene a la par. A ese es al que sostiene y guarda sin caída. Y dice que el Señor extinguirá a nuestros enemigos, que serán consumidos por un fuego. ¿Sabe de cuál fuego es? Sí, ¿verdad que sí? Aún la muerte, aún el pecado serán echados al lago de fuego hirviendo. Y todos nuestros enemigos allí también. La imagen esa de la abeja punzando para dejar ahí el aguijón e irse a morir es comparada con la de los espinos que se están quemando en el fuego. Ciertamente los espinos, si usted se los topa, probablemente se va a punzar. Pero qué rico se siente escucharlos arder en el fuego cuando ya no van a poder punzarnos más. ¿Verdad que sí? Es de eso que habla el salmista. Así es el trato de nuestro Señor en contra de nuestros enemigos. Así es, Él los destruye. A partir de la propia pecaminosidad de ellos, el Señor los va a destruir. Decimos que nosotros el último de nuestros enemigos es la muerte. La muerte que produce el pecado, o que es producida por el pecado. Ese es nuestro peor y último enemigo. Y sin embargo Pablo pregunta en 1 Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Podría leerse a la inversa también. El aguijón es la muerte del pecado y el poder del pecado es la ley, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y así se olvida la muerte en victoria. ¿Cuál es el aguijón de la muerte si tenemos la victoria de Cristo? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Qué tanto puede hacernos? Vamos ahora sí al verso 14. Vamos con buen tiempo.
El Señor es mi fortaleza y mi canción ha sido salvación para mí. ¿Alguien puede decir a eso amén? Hermoso. Este lenguaje es tomado del Éxodo, capítulo 15, versos 2 y verso 6. Y usted me pregunte, ¿qué hay en Éxodo capítulo 15, versos del 2 al más adelante, al 6 y continúa? No hay otra cosa más que el cántico de Moisés y María, una vez que han pasado el mar en seco y han visto a los enemigos entrar al mar con sus carros persiguiéndolos y sus caballos, y luego han visto como el mar se ha cerrado, y ahí por donde ellos pasaron en seco, ahí tienen la evidencia de Dios salvándolos, cuando ven esos carros inundados y todos sus enemigos muertos por la mano del Señor. Qué experiencia más preciosa, ¿no le parece? ¿Y qué es eso sino la experiencia nuestra también? El Señor nos ha sacado de aquel Egipto pecaminoso y nos ha trasladado hacia la tierra suya. En el camino pasamos por ese desierto lleno de enemigos, pero el Señor los va venciendo uno a uno, todos ellos. Y observe que el texto no dice, el Señor me da fortaleza, ¿verdad que no? El texto dice, el Señor es mi fortaleza. ¿Me doy a entender la gran diferencia? No se trata de buscar un bien de Dios, se trata de buscar a Dios, que es mi bien. De eso se trata. Él es el bien supremo de todo lo que nosotros vayamos algún día, si acaso, a necesitar. Todo está en Él. Él es la fortaleza. La fuerza para resistir a los enemigos se encuentra en esa relación íntima que tenemos con Dios. Estando con Él y en unión con Él, tengo la fuerza suficiente para poder vencer a todos los enemigos. Llámese el pecado, a Satanás, al mundo, mi propia carne, mis propios deseos. Estando en perfecta comunión con Dios, es cuando encuentro las fuerzas necesarias. El Señor es nuestra fortaleza. En Él es que nosotros somos fortalecidos. Le necesitamos día a día para este peregrinaje en donde todos los días los enemigos nos van a estar rodeando. Necesitamos todos los días. Es continuo, es permanente, una comunión estable, firme, a toda hora, en todo momento, una comunicación continua. Al ser unido a Él en Cristo, tenemos su fortaleza. Pero no solo eso, sino que el verso nos dice, el Señor es mi fortaleza y mi canción. Hay una elipsis que si suplimos, diría, el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi canción. Otra vez no dice que el Señor me va a dar una canción, sino dice literalmente el Señor es mi canción. El cántico proviene de la misma esencia de Dios, de quién es Él. Como yo lo voy conociendo y voy deleitándome en sus bondades, misericordias, en su sabiduría, me voy deleitando en su fortaleza, no puede hacer otra cosa más que nacer de mí una canción que habla de mi Señor. Este deseo de cantar los testimonios del Señor al haber sido liberados de todos los enemigos, aquellos que yo no podía, que eran incontables, que eran poderosos, el Señor ha venido a vencerlos en mí. Él me ha fortalecido, los he vencido. William Plumer dice, los buenos cánticos, las buenas promesas, los buenos proverbios, las buenas doctrinas no empeoran con la edad. Lo que fue cantado al pasar el Mar Rojo, lo canta aquí el profeta y será cantado al final de los siglos por todos los santos del Altísimo. Que el Señor es nuestra fortaleza, Él es nuestro cántico. Y dice el texto, como titulé este sermón,
Él ha sido salvación para mí. El Señor es mi salvación. Fortaleza y cántico van juntas, porque cuando me fortaleció, me llenó de Él, puedo cantar, y entonces pude ver cómo su salvación se confirmaba en mi vida. Se ponía en práctica, se veía, se notaba. Este es el grito eterno de la victoria del pueblo de Dios. La salvación es del Señor. Así lo reconoce aquella multitud que nadie podía contar, de toda nación, tribu, lengua y de todo pueblo, que está de pie delante del Cordero, que están vestidos con ropas blancas y que tienen palmas en sus manos, y que ellos cantan así: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Apocalipsis 7, verso 10. La salvación es del Señor. Nuestro Señor es nuestro Salvador. Ahora, yo sé que muchas veces este concepto queda muy corto en nuestra mente, porque hemos aprendido a entender la salvación como aquello que el Señor me ha permitido, me ha otorgado para no tener ninguna relación con el pecado y poder pasar una eternidad con Él. Sin embargo, el concepto hebreo de salvación no se limita solamente a lo que tiene que ver con el pecado. Implica una amplia gama de sentidos relacionados con la liberación que el Señor siempre entrega continuamente a su pueblo. Eso es salvación. Por ejemplo, la libertad de las aflicciones, la libertad de la servidumbre, la libertad de la guerra contra los enemigos. Es toda aquella acción de Dios salvando continuamente al pueblo. Es interesante, cada vez que me siento a comer, cada vez que nos sentamos a comer en casa o donde esté, cada vez que me siento a comer, siempre viene a mi memoria el hecho de que Dios sabía que yo iba a tener necesidad de eso. Y Él siempre extiende su mano preciosa y me suple eso que voy a comer. Es tal el amor de Dios que está atento a esa necesidad y Él la suple. Él me está salvando en ese momento. Porque si no es humano, ¿de dónde podríamos tener nosotros algún alimento si no es lo que proviene de su mano? Él es nuestra salvación. Continuamente es nuestra salvación. A veces estamos afligidos por tantas circunstancias. Recuérdele a su alma que el Señor es su Salvador. Él es el que le libera de las aflicciones, es el que le libera de todas las circunstancias que pasamos en esta tierra, de los enemigos que lo afligen, de las cosas que vienen. Él es el Salvador. Dios hizo maravillas a favor del pueblo de Israel. Eso lo tenemos como evidencia en todo el Antiguo Testamento. Momentos en donde el pueblo de Israel perseguía a sus perseguidores y el Señor desde el cielo tiraba las piedras para matar a los enemigos de Israel. Nosotros tenemos evidencia suficiente de que así actúa Dios. ¿Cómo deberíamos de estar? Sino maravillados y agradecidos de que Dios nos haya elegido para ser su pueblo. Gracias, mi hermano. El Padre Eterno le dio la victoria a su Hijo Eterno, ¿no es cierto? Cuando le levantó de la tumba y le sentó en el lugar celestial y ordenó que todos los angustiadores del mismo Señor Jesucristo fueran el estrado de sus pies. Nosotros hemos obtenido también salvación en todas las cosas. En todas las cosas, amados hermanos. El Señor nos ha socorrido. Su poderosa mano es la que ha estado a favor de nosotros. Él está a nuestro favor. Yo quiero decirte que la peor ofensa que alguien te puede decir alguna vez,
No tiene nada que ver ni con tu tamaño, ni con tu color, ni tiene que ver nada con tu economía, ni tiene nada que ver contigo. La peor ofensa que alguien nos podría hacer alguna vez está escrita en el Salmo capítulo 3, verso 2. Dicen muchos acerca de mí o en contra mía: no hay para él salvación en Dios. ¿Puede imaginarse la condición en que usted y yo estaríamos si supiéramos con toda certeza que para nosotros no hay salvación en Dios? ¿En dónde entonces? Si no hay salvación en Dios para ti, lo que tienes es la ira del mismo Dios Todopoderoso en contra tuya, clamando por justicia en razón de la cantidad de pecados que has ido acumulando. Eso merece una condenación eterna. Si no hay salvación en Dios para ti, lo que implica es que estás eternamente en perdición. El lago de fuego eterno es el que va a ser tu morada. Si no hay salvación para ti en Dios, significa que te están diciendo la peor noticia, la más angustiante. Te están dejando en la peor de las vergüenzas que un ser humano alguna vez podría estar. Es la mayor vergüenza. Es una situación desesperada. Pero gracias sean dadas al mismo Dios por Cristo Jesús. En Él, los que han puesto su confianza completa en Él, los que están unidos con Él, encuentran que Dios es su salvación, su escudo, su fortaleza y su canción. Y ahí lo dice, verso 15: voz de júbilo y salvación hay en las tiendas de los justos. Qué hermoso. ¿Sabía que es hermoso? Saber que el Señor nos está salvando continuamente debería estar provocando en nosotros continuamente que le estemos cantando a Él, con júbilo, con alegría, con gozo, porque Él nos está salvando continuamente. Le aseguro que hay cosas que usted no se ha enterado, de las cuales el Señor le ha salvado. Y muchas de esas veces ha sido cuando Él le dice que no a sus peticiones. Porque no hay nada peor que concederle a alguien algo que desea, que necesita, o que quiere y que cree que necesita, sabiendo que eso es su perdición. Pero Él es bueno y aún no nos concede las cosas que nosotros le pedimos cuando sabe que son para perdición. Nos está salvando. Acostúmbrese, dele gloria a Dios, tenga voz de júbilo. ¿Y sabe dónde hay voz de júbilo y de salvación? Entre los justos, en las casas de los justos, en las moradas donde están los justos viviendo bajo la protección del Señor, cuidados por Él. Ahí hay gozo, ahí hay alegría, porque el Señor está haciendo la salvación continuamente. A ver si no es cierto, vea lo que dice el versículo: la diestra del Señor hace proezas, la diestra del Señor es exaltada, la diestra del Señor hace proezas. Qué lindo es escuchar a los hijos de Dios hablar de Dios de esta manera, ¿no le parece? Él es mi fortaleza, pero Él es mi canción, porque he visto su mano poderosa haciendo proezas en favor mío. Y son proezas, son cosas que no puede hacer ningún ser humano, que no puede hacer nadie más. Voy a comenzar a enunciarte. ¿Sabías que estás unido inseparablemente a Cristo Jesús? ¿Sabías que fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo? ¿Sabías que tienes la dotación del Espíritu Santo de Dios contigo? ¿Sabías que has sido librado de una muerte eterna y ahora tienes vida y la tienes en abundancia? ¿Sabías que eres dejado aquí para que cumplas un propósito de gloria para Dios?
¿Sabías que has sido dotado con dones y talentos que sirven para el crecimiento de la iglesia? No para el provecho propio, para el crecimiento de la iglesia. ¿Sabías que estás siendo cada día amoldado a ser como Cristo? El único ser humano perfecto, santo, puro y justo. La diestra del Señor hace proezas. ¿Sabías que Él es el que derrota a tus enemigos? ¿Sabías que cuando pasas tiempos de angustia, el Señor está metiendo el hombro para que no te caigas ahí donde los enemigos te están tirando para abajo? No es mentira cuando decimos que hemos llegado hasta aquí porque hasta aquí nos ayudó Jehová. No por nuestra mano, no por nuestras habilidades, no por nuestras capacidades. Ha sido solo su mano poderosa sobre nosotros. ¿Y sabías que un día vamos a llegar allá delante de Él y vamos a disfrutar de la comunión plena, ya sin la presencia del pecado? Deberíamos de cantar, de gritar de júbilo nosotros todos los días en nuestras casas. Debería escucharse el cántico universal de gloria a Dios, porque Él ha salvado. Y su diestra, su mano poderosa, se ha exaltado sobre nosotros. Se ha levantado, ha sido poderosa, ha sido grandiosa, salvándonos a cada uno. Es que nos hace falta ser un poquito más bulliciosos. Nos hace falta ser un poquito más agradecidos por todo lo que el Señor hace y por todo lo que no hace, por todo lo que da y por todo lo que quita. Deberemos ser agradecidos. Él está actuando por nosotros. Tanto es así que vea la conclusión del mensaje: no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Pueden venir todos los enemigos, pueden hacerme todas las cosas que ellos quieran hacerme, que yo estoy seguro que no voy a ser destruido por ninguno de los enemigos, ni siquiera el pecado. Ese ya fue vencido por Cristo. Y los otros también fueron vencidos por Cristo. No seremos destruidos, sino que tendremos la vida de Dios en nosotros para seguir proclamando sus hermosas obras en nuestras vidas. Qué hermosos son los días, por cierto, que venimos a orar a la iglesia, porque escuchamos cómo Dios está haciendo cosas preciosas en medio de nosotros como pueblo. Y su nombre sigue siendo exaltado. Y le seguimos alabando. Pongamos atención en todo lo que Dios está haciendo en y por nosotros. Y acostumbrémonos a darle la gloria y la honra a Él. Dicen que precisamente este era el salmo que tenía pegado en su cuarto de estudio Martín Lutero. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. ¿Sabes? Si todavía estás aquí, estás para contar las obras del Señor. Nosotros somos un pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso se llama testificar de la obra de Dios en nuestras vidas. Y el que tradujo la primera versión de la Biblia al inglés, hermano, se apellidaba Wycliffe, ¿verdad que sí? Usted nos enseñó eso. Amén. Wycliffe comenzó a creer en la Reforma y comenzó a predicar efusivamente. Él antes de eso era un monje, vivía en un monasterio, pero después de que el Señor le alcanzó, él comenzó a predicar el correcto evangelio. Y todos aquellos monjes se hicieron sus enemigos. Cuando estaba ya bien viejito,
y estaba bien cansado de estar predicando continuamente el evangelio, él cayó enfermo en su casa, bien viejito a los 60 años. En aquella época eso era ser viejito. Y todos sus ex amigos monjes y enemigos ahora se acercaron para tratar de convencerlo de que él se retractara de estar hablando de la palabra y volviera otra vez al catolicismo y volviera otra vez a confiar en el Papa. Y así de enfermo como estaba, en su cama, pidió que por favor su ayudante lo inclinara un poquito porque no podía hacerlo solo. Y su ayudante lo enderezó un poquito y lo inclinó. Y él escuchó todo lo que los monjes le venían a decir: mire, arrepiéntase, todo lo que usted ha hecho es puro pecado, mire que Dios lo va a perdonar, mire que... Cuando él pidió la palabra, ¿saben qué dijo Wycliffe? Dijo: no moriré, sino que viviré. Y voy a contar todas las malas obras de ustedes. Así se los digo. Obviamente, el espíritu del texto estaba dentro de Wycliffe. No moriremos, hermano, viviremos. No importa lo que estemos pasando, viviremos para seguir contando las obras del Señor. Y si alguno cree que los enemigos son demasiado malos y las situaciones son demasiado difíciles y que qué barbaridad lo que me está tocando, esto no viene de Dios, quiero decirle que el salmista tenía conciencia de que todo lo que le pasaba era el plan de Dios. Verso 18: el Señor me ha reprendido severamente. Nada se le escapó a Dios de los enemigos que rodeaban al propio siervo suyo. Todo era un plan de Dios, ¿sabes? Lo que te está pasando, lo que estás viviendo, la lucha, los problemas, las circunstancias, esa lucha contra el pecado, contra otros que te hacen daño, contra el mundo, contra Satanás. Mire, está todo medido por Dios. Es el Señor que reprende severamente. Otras versiones dirían: me disciplina, me corrige, me instruye, me enseña. El Señor, a través de todo esto, Él me está enseñando, Él lo está usando para un bien y un propósito mío. El Señor me ha reprendido severamente. Pero nuestra resistencia tiene un límite. Porque el Señor dice: pero no me ha entregado a la muerte. No sé exactamente qué podemos estar pasando. Sí sé que estamos pasando por diferentes circunstancias muy difíciles, muchos de los que estamos aquí. No sé. Pero el Señor no nos va a entregar a la muerte. No nos va a arruinar. No nos va a destruir. Está usando su mano preciosa y poderosa para guiarnos correctamente, para enseñarnos correctamente. Al final, todas estas luchas y problemas y cosas que pasamos son parte del tratamiento que Dios está teniendo con nosotros para irnos amoldando. ¿No crees que es altamente confiable el Señor? Recuerda que tu salvación es el Señor. Clama a Él, toma la fortaleza de Él y toma el cántico en Él. Y fortalécete, sigue adelante. El Señor está con nosotros que somos su pueblo. Voy a pedirle que en este momento pueda inclinar su rostro y cerrar sus ojos y vamos a orar al Señor. Ha sido bueno, Señor, bueno en gran manera. Pedimos que nos dé la conciencia del cántico que hay en ti, para que nosotros lo reproduzcamos, cantando de tus obras, cantando de cómo echaste a la mar los carros del faraón y sus caballos, cantando cómo abriste el mar para que pasáramos ese mar de problemas y circunstancias, para que pasáramos al otro lado, Señor, y poder danzar delante de ti. Gracias porque tú tomas a nuestros enemigos y los destruyes como a los espinos en el fuego. Gracias, Señor.
porque ciertamente es en tu nombre que nosotros vamos a destruir a todos los que nos rodearon para hacernos el mal. Señor, tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestra salvación. A ti te damos el honor y la gloria. Y yo particularmente ahora, Señor, quiero darte gracias por estos 10 años, Señor, de servicio que he podido participar de tu obra preciosa. Gracias por tu protección. Gracias por los enemigos. Gracias por lo que has enseñado. Te ruego que me sigas dando este favor de seguir, Señor, trabajando por ti. Es ahí donde está el deleite de mi corazón. Es ahí donde está el deleite de mi vida. Que mi canción siga siendo la salvación tuya, Señor. Y tú sigas siendo mi fortaleza. Iglesia del Señor Jesús, que Él mismo te bendiga y te guarde. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Él sea quien alce sobre ti su rostro y te llene de paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludos, hermanos, que Dios les bendiga. Y les recuerdo que hay una área para los que son miembros de junta.